Y ya cambiando de tema, fíjate que ahí es muy curioso porque ahorita en las glosas de los gobiernos municipales, pues estamos viendo alguna información que no sé por qué no la revelan durante todo el año, que eso es lo importante, eso es incluso en aras de la transparencia. Uno de esos temas que ha sido un dolor de cabeza, no solamente para el gobierno, sino como sociedad, es el tema de las casas deshabitadas, de los predios abandonados, y que ha terminado por ser, le digo, algo que también tiene que ver con la salud pública y con la seguridad pública. Y esto, pues, partimos de que los diagnósticos nos manejan información distinta, porque hace 2 años el encargado de los servicios municipales, que hoy lo quieren candidatear del equipo del Nexium, pues señalaba que había más de 8,000 viviendas que estaban deshabitadas y que requerían, pues obviamente, trabajarse incluso para temas de servicios públicos como lo era la recolección de basura al interior, porque terminaban siendo basureros clandestinos. Él hace 2 años daba una cifra de más de 8,000. Ahora, en estas glosas, el gobierno municipal, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, refirió que, pues bueno, son menos, son 2,361 predios que están en abandono. Y hablamos desde comercios, hablamos de lotes baldíos, hablamos, o sea, terrenos que no hay nada, y hablamos también de casas como las que estamos viendo acá, que principalmente son estas pichoneras, muchas de patrocinadas por Urbi, por todas estas grandes desarrolladoras de vivienda, que terminaron en abandono, pero sí las vendieron. Y terminaron ahí, como usted las ve en la imagen, vandalizadas y toda una serie de elementos. De esas 2,361, el 85%, estamos hablando de 1,900 viviendas, pues son eso, son casas. O sea, son casas que pues tuvieron dueño, ya no se pudieron pagar a la mayoría y quedaron así totalmente. Este es un problema de un crecimiento anárquico, obviamente, de la ciudad, pero también nos da un reflejo, como te decía, de un diagnóstico que, bueno, ellos son los especialistas, el Instituto Municipal de Planeación, pero un diagnóstico... Al que pocas veces le hacen caso. Exacto, un diagnóstico que no se contempla para las políticas públicas, ni para absolutamente nada. Por eso es afortunado de repente estas glosas toparte con estos datos. Y que también indirectamente podría tener motivos para comprender la pereza fiscal en el tema recaudatorio del predial, ¿no? Por ejemplo, de los servicios públicos, porque todas estas viviendas cuentan con todos los servicios para poder operar, para poder funcionar. O sea, cuentan con... Se hizo una infraestructura importante para poder llevar tuberías, se hizo un trabajo para el fraccionamiento, para llevar energía eléctrica, todo esto que obviamente para llevar basureros, para llevar o camiones de basura, para llevar seguridad. Imagínense todo esto, lo que representa realmente para el costo de que se lleva a los gobiernos municipales, porque todos estos servicios son responsabilidad de los gobiernos municipales. Entonces, trasladar todos los servicios hasta estos puntos donde podemos observar que gran parte o hay calles completas en Mexicali, en Tijuana también, donde se encuentran estas características, ¿no? Las viviendas totalmente abandonadas, destruidas, y que nos confirma, además, que te lo comentas, el desastre que hubo para la explosión demográfica de la ciudad. Pero por otro lado también no podemos entender esto sin corrupción por parte del sector empresarial y del sector gubernamental. Porque en la época de los 2000, cuando hasta se querían hacer sentir orgullosos porque una empresa como Urbi o como Promocasa llevaban al éxito a otro nivel y que incluso cotizaban en la bolsa y que eran empresarios ejemplares. Y hoy tenemos este desastre gracias a la corrupción de estas empresas con los gobiernos de ese entonces, porque al final permitieron estos permisos en zonas donde no se debería construir, que estaban alejadas de la planeación de la ciudad y que terminaron con este desastre. Hoy, en Mexicali principalmente, se tiene un severo problema en la mala distribución de la ciudad por culpa de esas decisiones que se tomaron en el gobierno de Eugenio Lourdes Walter y en el de José Guadalupe Osuna Millán, que al final, un año antes de salir, Osuna Millán dijo, ¿sabe qué? Creo que ya nos pasamos, mejor hay que restringir la construcción de fraccionamientos. Y a partir de ahí se empezó a tener una visión de construir fraccionamientos
cercanos a la zona mancha urbana, por lo menos. Sí, porque no creo que estas casas que estábamos viendo en imágenes salieron así nada más porque sí. Claro. O sea, como que, a mí se me ocurrió construir esto. Y que justamente dicen que Raúl López, el panista Raúl López, que ya anda en Puebla también buscando terrenos para venderlos, hacerse de ellos mediante ahí situaciones irregulares y sobre todo poco éticas e inmorales. Pero ya que anda ahí en el INPI pidiendo información, que se quiere hacer de esas 1900 Digo, hola, casas. perdido. ¿Sí? Aparece como choche, ¿no? Porque en el PAN todo el mundo ya dijo, oye, ya vieron a Raúl López, que el tremendo modelo de negocios que trae, Sí. ¿no? Y bueno, ahí ya lo hemos señalado varias veces, ¿no? Pero Oye, llega a los residenciales y elige las casas como si fuera a elegir frutas. Llega así, me llevo esta, me llevo esta. los morenistas también tienen a los suyos, ¿eh? O sea, porque esto ha sido un negocio que lo han identificado así a partir de lo que comentaba el Villa. De hecho, ahí han hecho sociedad muchos Sí. morenistas y panistas, que ya nos enteramos de cierta sociedad que hizo un morenista con un panista en algunos temas medio turbios ahí, pero bueno. Entonces, ahí lo importante es ver hacia dónde nos va a llevar esta información. Es qué va a hacer el gobierno municipal con estos datos. Porque si solamente se queda en una contabilidad de casas deshabitadas o de predios abandonados, pues vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Y nunca va a decrecer, siempre va a aumentar. Se vuelve nada más plática de fogata de la casa de Gino Lua, ¿no? Pareciera que en las glosas solamente están prendiendo el carbón para la carne asada. Se ponen a platicar. No, Sí estamos muy mal. Sí estamos muy mal. Sí, la verdad, sí. ¿No? Y ya que no queda ninguna solución, Sí. simplemente es una plática ahí de las 3 de la mañana viendo la fogata prenderse. Rodrigo, saca la carne ya. Se acabó la conversación y ya va Rodrigo. Bueno, a lo Sí. nuestro. Sí. No gobernar la ciudad, a lo nuestro. Y así ha sido gobierno tras gobierno, ¿no? Hemos criticado PAN, PRI, en este caso Morena, pero ahora vemos hacia dónde Iba a va. decir una tontera, no lo voy a decir. Dile. Alguien se llevó las sillas. Oye, ¿quién habrá sido? No voy a decir quién, porque no se imaginan ustedes quién, pero ahí lo voy a dejar. Oye, ya, pero a ver, si nos ponemos todavía a pensar a largo plazo, si esto no va acompañado, porque bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora traen sus propios planes estatales y nacional de vivienda, pero estas casas ya están ahí. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos lugares? Y esto es importante porque, bueno, no pasa con que alguien vaya, llegue, los invada, los rehabilite y de repente llega su verdadero dueño y se haga de ellos y los vuelva a abandonar y así va a ser un círculo que nunca vamos a terminar por salir de ahí. Ya están estas casas, nos queda claro con eso de que todo el mundo quiere sancionar a todos. Yo les decía, sí, está bien, ok, metamos a la cárcel a todos, a quienes dieron y autorizaron estas viviendas, por ejemplo. Como en su momento recordarás. Que por cierto, Arturo Espinosa Jaramillo era el secretario de Sidurte en ese entonces. Sí. No, y además recordarás que justamente José Luis Obando lo presumía, y hasta Calderón entregó este premio al Premio Nacional de Vivienda, que eran tiempos de Fox, pero realmente tuvo una consecuencia en cuanto al premio se refiere, que está en la zona de los Santorales, al poniente de Mexicali, que no había cosa más tecnócrata que decir que eran el Premio Nacional de Vivienda porque tenían paneles solares en las casas, que terminaron en abandono y terminaron vendiendo los paneles solares y fue un desastre de plan de vivienda. Esa es la visión que se tenía justamente en estos gobiernos del PAN sobre qué casa deberías de tener y cómo la deberías de tener. Podría tener paneles solares, pero no importa que no tuvieras ni centros educativos cerca, y hablo ni transporte público, ni recolección de basura, ningún servicio municipal tenías, cerca siquiera. Bueno, Ni un tamaño decente de propiedad. y además tampoco centros deportivos o algo, o áreas verdes. Que la ley lo establece, ¿eh? Lo que agarraban volvían a vender el terreno que supuestamente era para áreas verdes, ¿no? Sí. Entonces, esa era la visión que se tenía. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esas casas? Es el gran reto que tiene tanto Infonavit como gobierno municipal, gobierno del estado, gobierno federal, y los bancos que no han podido sacar ese tema. Ya ves que Rodrigo Llantá tiene como 400 casas. Sí. ¿No? Rodrigo, tampoco exageren, ¿no? No vayan a aplicarle. No, me voy a quedar con todo este residencial, ¿no? Dice que hacíamos Llantada Valley. Sí. Llantá Valley ya. Llantada Valley.
Raúl López Valley también puede ser, ¿no? Pero me gusta Llantada Valley, ahí que cambien el nombre a los pueblos, ¿no? Sí. Llantada Valley. Y que pongan de todos los eventos deportivos a los que va Llantada. Sí. Incluso a los que no va y que ya los andan queriendo chamuscar ahí, algunos. Ni se parecía. Ni se parecía, no se parecía absolutamente nada. Lo primero que debes hacer es investigar, ¿no? A nosotros también nos pasaron esa información y nos dimos cuenta que no era. Toda la información que se publica en redes sociales la pasan a grupos de WhatsApp, ¿no? Incluso se ha reconocido así. Pero ni se parecía el de la foto ni nada, ¿no? Pero bueno, sí está chistoso que ya todos los eventos deportivos digas que está Llantada. Sí. Oye, eso ya está chistoso. Vamos a empezar a decir eso, ¿no? Llantada, seguramente estabas en el juego de los Dodgers. Ándale. Ahí estabas, que por cierto, tremendo juegazo el de ayer, ¿no? Sí, y dicen que viajó en un avión privado y ya estaba aquí trabajando a primera hora. Que se aventó por helicóptero. Que se aventó por ¿cómo se llama? Paracaídas. Como Marín. Desde Estados Unidos y cayó acá de este lado. Como G.I. Joe se veía ahí Rodrigo Llantada, ¿no? Sí, con tal de llegar a tiempo. Que tiene una habilidad que directamente cae de paracaídas directamente al Palacio Municipal. Entonces... Cuidado ahí, Llantada, Rodrigo, porque puedes ahí provocar un desastre. Ya es que la otra vez electrocutó un pichón y se quedaron sin energía. Si se quedan sin luz es porque Llantada viene bajando el paracaídas. Se tropezó a la hora de bajar, ¿no? Por querer llegar a tiempo. De la Serie Mundial. Sí. Pero bueno, viene la serie de los sobrevivientes de la WWE en un mes, seguramente va a estar Llantada ahí. Va a estar interesante que a Llantada lo pongamos en todos los eventos de este país, ¿no? Oye, pero está chistoso porque a Rodrigo Llantada, usted que nos está escuchando en otro municipio, es el secretario del Ayuntamiento de Mexicali. Ya sé que nos está escuchando ahorita en Miami. Pero, o sea, relacionamos a Rodrigo Llantada, secretario del Ayuntamiento, con los eventos deportivos a nivel mundial, pero no los locales. O sea, nunca lo va a ver. Nunca vas a los Águilas, Rodrigo. nunca te hemos visto en los Águilas. Bueno, no te culpo. Sí. ¿No? Eso es para los que no nos alcanzan, pero realmente Rodrigo Llantada puede estar en donde se le antoje, ¿no? A lo mejor hay dos Rodrigos Llantada. Oye, hay que analizarlo. Dicen que también va a ver jugar Es como Marco Aurelio Gámez, el emperador, buen amigo. Es el Marco Aurelio de todos los moles. Dicen que le encanta ir a Nueva Zelanda a ver los juegos de rugby. El mundial de rugby. Ahí está Rodrigo Llantada también. Dicen que si un niño le avienta una piedra en Malasia, Rodrigo Llantada está ahí viendo el deporte, ¿no? Vámonos a un corte. No te vayas, ni te pierdas la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos.